Bueno, entonces tu Bluetooth no está con esto, está con aquella. Está con aquella. Ya ven cómo hace señal, ¿verdad? Por el tronco. Y esta la pones en línea, no la línea. Ahí está. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? En Cristo. Eso, hermana. ¿Cómo están? En Cristo. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Porque en Cristo están reunidas todas las cosas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. En Cristo todas las cosas se reúnen, hermanos, porque Él es la unidad. Él es la unidad corporativa, esa unidad que solamente se puede llevar a cabo a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir, hermano, ya alabamos, ya glorificamos al Señor, ¿verdad? Y ahora es tiempo de alimentarnos. Amén. De recibir a Cristo como nuestro alimento constitutivo a través de su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque en esta hora nos permites venir, Señor, a esta tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu nombre, Señor, y a nutrirnos, Señor, a alimentarnos de tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Cuántos hemos escuchado hablar la palabra circuncisión? Mira, hermano, por ahí en las redes sociales hay un hermano, ¿verdad?, en Cristo, que es mesiánico, y este hermano predica mucho acerca de la circuncisión. Y como su doctrina está fundamentada en la Torá, en los 4 libros principales de la Escritura, ¿verdad? Él menciona mucho que en estos tiempos que se están viviendo es importante que la gente se circuncide. Y dice: corran, vayan, circuncídense. ¿Sí? Pero como ellos están fundamentados en la ley todavía, ¿verdad? El circuncidarse para ellos es cortar el prepucio. ¿Sí? Entonces, es algo, hermano, que nosotros tenemos que saber, que cuando nosotros estamos en Cristo, ya no pertenecemos a la ley. Estamos fuera de la ley. No, eso no quiere decir que nosotros no vamos a infringir la ley, ¿verdad? No, estamos en Cristo y Cristo es la ley. Entonces, nosotros reposamos en Cristo. Entonces, tenemos que entender, hermano, que el Antiguo Testamento eran sombras, eran tipos y eran figuras
de la realidad que es Cristo. Entonces dice ahí Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Pura Biblia del Oeste, dice el hermano. 2, capítulo 11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados Mira, hermano, fíjate, entonces, espérame, me voy a regresar tantito. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice Pablo, amado. ¿En quién fuimos circuncidados? En Cristo. O sea que hoy, bajo la gracia, hermano, bajo ese nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad, ya no tengo que circuncidarme físicamente. Eso ya no me es válido. ¿Sí? Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, que no va a venir el doctor, ¿verdad? Y va a hacer esa cirugía, por así decirlo, ¿verdad? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que en Cristo yo ya no tengo por qué cumplir ese pacto que Dios hizo con Abraham? El de la circuncisión. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano, la circuncisión tiene un significado. Y conforme a lo que nos dice el apóstol Pablo, es el bautismo, ¿verdad? En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Amén. Entonces, vamos al libro de Génesis, hermano. Ahora vamos a Génesis, capítulo 17. Génesis 17. Y es cuando Dios da la instrucción Abraham, capítulo 17, versículo 9 al 14. Dios da la instrucción a Abraham. Y fíjate lo que le dice. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. O sea, es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y Dios le pide que ese pacto tiene que ser guardado. Esto es bajo la ley. ¿Sí? Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y luego le dice Dios, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí está el pacto. Se tienen que circuncidar. Y luego dice en versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Se van a circuncidar y se van a circuncidar al 8º día. Amén. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Pero esto era en
Algo que el día de hoy a nosotros, los hijos de Dios, los que no fueron engendrados por carne, sino por voluntad, por el Espíritu, ya no nos corresponde. Amén. Algo bien importante, hermano, ¿sí? Mira, la circuncisión, hermano, tiene dos significados, tiene dos aspectos, el positivo y el aspecto negativo, ¿sí? O el aspecto negativo y el aspecto positivo. Entonces, el primero, hermano, es que la circuncisión, conforme a lo que dice Pablo acá en Efesios, despojarnos de nuestra carne. Ese es el propósito de la circuncisión, ¿sí? Entonces, dice Colosenses 2:11. Dice Colosenses 2:11, hermano. Fíjate lo que dice. Ya la vimos, ¿verdad? Pero vamos nuevamente ahí. Colosenses 2:11. Si traes tu Biblia, porque ahorita la vamos a usar, la vamos a usar mucho. Vamos a ver varias citas bíblicas. Entonces, Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al echar fuera, dice, de nosotros el cuerpo carnal pecaminoso. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el significado de la circuncisión? ¿En qué consiste? ¿En qué consta? Que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, la cual yo porto o yo portaba, sea echada afuera. Amén. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio 10, versículo 16. Vamos al Pentateuco, a la Torá. Deuteronomio 10, 16. Dice la palabra de Dios: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pero dice, o sea, circuncida el prepucio de tu corazón. O sea, te das cuenta que no tiene nada que ver con con la carne. No tiene, ya, si tú te das cuenta desde Deuteronomio, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo lo que se tiene que circuncidar. Ya no tiene nada que ver con lo que hacía Abraham. A los que nacían después de a los 8 días de nacidos, les cortaban el prepucio, ¿sí? Una parte, una parte, hermano, de su miembro, el prepucio, ¿sí? En eso constaba la circuncisión, pero ya aquí Deuteronomio nos dice: circuncida pues el prepucio de vuestro corazón. No el de tu parte íntima, sino de tu corazón. Amén. Entonces, hermano, dentro del cristianismo, a muchos se nos ha enseñado, hermano, que nosotros tenemos que vencer el pecado. Y muchos nos esforzábamos o nos esforzamos, ¿verdad?, por vencer el pecado. Pero eso es una obra, hermano, de la carne. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? De acuerdo a la instrucción que Dios nos da, circuncida el prepucio, pero de tu corazón. No tiene nada que ver con la carne. Entonces, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el enfoque, hermano? ¿Cuál es el propósito de la circuncisión?
despojarnos de la carne. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Despojarnos de la carne, que nosotros muéramos a nuestro yo. Entonces la circuncisión en el Antiguo Testamento, hermano, lo que Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham de circuncidarse solamente era una sombra de la realidad, la cual era el bautismo en el Espíritu. Y ese bautismo es el que el día de hoy a nosotros nos permite despojarnos. Mira, hermano, lo que Dios anhela de nosotros no es que tú venzas el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que tú venzas el pecado? Porque no puedes, pero por esta parte, hermano, Él ya lo venció en la cruz. Cuando Él resucitó, hermano, Él venció la muerte. Y el pecado, hermano, dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús, hermano, en la cruz venció el pecado. Ahora, el día de hoy, yo no necesito vencer el pecado, hermano. Yo necesito despojarme de mi yo. Yo necesito despojarme de esa naturaleza. Amén. Necesito despojarme de la carne. Entonces, ¿qué es la carne, hermano? Porque si te lo decimos de esta manera, la Escritura se va a oír así medio pesado. Pero la carne, hermano, es la naturaleza de Satanás. El pecado es la naturaleza de Satanás. ¿Sí? Entonces dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo. O sea, por causa de Adán, la naturaleza de Satanás se introdujo en el mundo. Pero también dice que por un hombre, ¿sí? Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre, hermano, ¿sí? También el mundo es libre de ese pecado. Amén. Entonces, la carne, hermano, también, en otras palabras, es nuestra alma. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra todo decía el otro día el hermano Rica, la caja negra. ¿Sí? ¿Ya ves la caja negra de un avión? Donde se guarda todo ahí, video y todo, audio y todo, ¿verdad? Entonces, en el alma, hermano, se encuentra nuestra mente, se encuentra nuestra voluntad, se encuentran nuestras emociones. Pero también se encuentra nuestra fuerza natural. ¿Sí? También se encuentra la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, una capacidad natural. ¿Sí? Se encuentra nuestros talentos naturales que tenemos, hermano. ¿Sí? Los talentos. Entonces, la carne, en otras palabras, es nuestro hombre interno o es nuestro yo, en donde se encuentra el ego, en donde se encuentra la vanidad y todos los defectos que el hombre tiene. ¿Sí? Entonces, despojarse de la carne, hermano, entonces significa despojarme del yo. ¿Sí? Despojarme. Y despojarse implica acabar. Tengo que acabar con mi yo. ¿Sí? Tengo que acabar conmigo mismo, hermano. Entonces te das cuenta que yo para poder vencer el pecado, hermano, necesito vencerme a mí mismo. Necesito terminar conmigo mismo. Entonces, por eso Pablo, hermano, decía, Deuteronomio, por eso dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y quedábamos el otro día que el corazón se compone por la mente, por la voluntad, por las emociones y por la conciencia. ¿Sí? Entonces, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Y eso es terminar conmigo mismo.
Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, hermano, bíblicamente la Escritura nunca te va a hablar de que tú venzas el pecado. Te va a hablar de que tú pongas fin a ti mismo. Que tú le pongas fin a ese viejo hombre, a esa vieja creación. Entonces, mira, fíjate lo que dice, ¿qué dice Efesios? Efesios capítulo 4. Efesios 4, hermano. Capítulo 4, versículo 23. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice Pablo. O sea, ponle fin. Ponle fin. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la naturaleza, hermano. Los deseos, esa es la naturaleza de la carne. El viejo hombre, hermano, todo el tiempo va a vivir conforme a sus deseos. Y esos deseos, dice Pablo, son ¿qué? Engañosos. Y luego el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces, ¿cuál es la forma de afrontar el pecado? ¿Sí? ¿Cuál es la forma? Yo, hermano, tengo que vencer el pecado. Yo no lo tengo que confrontar, lo tengo que vencer. ¿Sí? Cada vez, hermano, que yo me niego a mí mismo. Amén. Entonces, cada vez, hermano, que yo me niego a mí mismo, hermano, yo estoy negándome a ese viejo hombre que quiere manifestarse, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Despojarme de mí mismo. Despojarme de mí mismo. Eso cuesta, hermano, cuesta bien harto trabajo. Pero en Cristo, sí, tenemos la fortaleza de hacerlo. Por eso, mire, hermano, por eso es bien importante, yo les he recalcado mucho la madurez, el crecimiento espiritual. Porque de otra manera, hermano, si nosotros no nos desarrollamos en nuestra vida espiritual, se nos va a hacer muy difícil despojarnos de algo que está arraigado, hermano, ¿sí? Entonces, despojarnos, en otras palabras, es ser circuncidados. ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento nosotros nos circuncidamos? En el momento en que nosotros fuimos bautizados. En ese momento nosotros fuimos circuncidados. Amén. Entonces, cuando tú eres circuncidado, hermano, tú ya no vas a tener problema con el pecado. ¿Sí? Por eso la importancia, vuelvo a repetir, desarrollarnos en nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a mí se me haga más fácil. Para que se me haga más fácil cada vez que venga la tentación a mi vida. Mira, dice Pablo ahí, el mismo en Efesios 4, versículo 24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Efesios 4, 24. ¿Tú te das cuenta, hermano? Entonces, yo te decía el otro día que todo lo que nosotros, hermano, vemos, mira, cuando tú te levantas en la mañana,
Cuando tú te levantas en la mañana, te empiezas a vestir. Esas vestimentas que tú te pones solamente son un tipo de la verdadera vestimenta que es Cristo. Nosotros fuimos ya vestidos, ya fuimos revestidos del nuevo hombre. En el momento en que nos crucificamos, hermano, a través del bautismo. En el momento en que morimos a ese viejo hombre, Dios nos revistió de un nuevo hombre. Entonces, date cuenta, mira, ahí en Génesis dice la Escritura que cuando los Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura que ellos se vistieron, ¿verdad?, de hojas, ¿sí? Pero cuando Dios nos ve, hermano, a Dios no le gustó esa vestimenta que ellos se habían puesto, no le agradó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Hizo un sacrificio y los vistió con pieles. Y esa piel, hermano, representa la vestimenta del nuevo hombre. Si te das cuenta, ellos fueron revestidos del nuevo hombre. Lo mismo sucede, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros somos bautizados, somos revestidos. Amén. Eso es poner fin a nosotros mismos. Entonces, si el viejo hombre, hermano, ya murió en la cruz, el día que yo fui crucificado, el día que yo fui bautizado, hermano, si Dios a mí ya me vistió de unas nuevas prendas, ¿cuál es el afán de yo querer seguir utilizando esas viejas prendas? Si te das cuenta que nosotros entonces muchas de las veces somos como el pueblo de Israel, que Dios ya, mira, a nosotros el Señor ya nos sacó de Egipto, ya nos sacó de esa esclavitud. El pueblo de Israel, hermano, cuando salió de Egipto, ellos todavía en su mente seguían anhelando Egipto, seguían anhelando las cosas de Egipto. Y le decían a Moisés, allá estábamos mejor, allá de menos comíamos carne, aquí puro maná, allá había carne, ¿verdad? Aquí si nos morimos nos van a enterrar ahí o nos van a dejar ahí en el desierto, allá de menos nos iban a enterrar, ¿verdad? En una tumba, en una sepultura. Entonces, el afán, hermano, de querer seguir viviendo conforme a ese viejo hombre. Entonces, es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta esta parte. Dios ya nos vistió de unas nuevas prendas. Tenemos que darles uso. ¿Para qué tenerlas ahí en el armario, en el closet? Tenemos que usar esa prenda. ¿Sí? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces el nuevo hombre tiene que ser justo, tiene que ser santo, tiene que vivir conforme a la santidad. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermano, tenemos que quitarnos esa mentalidad. No se trata de vencer el pecado, no, hermano, se trata de acabar conmigo mismo. Se trata de que yo me niegue, que yo me despoje de mi yo. Amén. Entonces, ese es el significado negativo de la circuncisión. ¿Sí? El significado positivo de la circuncisión, hermano, por una parte, la circuncisión elimina nuestro yo. Pero por otro lado, hermano, la circuncisión nos introduce a la resurrección. Amén. Mira, Colosenses 2:12, hermano. Colosenses 2:12. Sí. Colosenses 2:12. Entonces,
la circuncisión nos introduce en la resurrección y dice Pablo, sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿te das cuenta que el bautismo nos resucita? ¿Qué representa el octavo día? Porque ahí en Génesis 17, hermano, conforme a la instrucción que Dios le dio a Abraham del pacto, le dijo, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. 17:12, Génesis 17:12. Pero ¿por qué? ¿Por qué dice Dios al octavo día? El octavo día, hermano, tiene un significado. En numerología, el octavo día representa resurrección. ¿Sí? Por eso Dios le dijo, todo varón se tiene que circuncidar al octavo día. Pero si tú te das cuenta, en Colosenses 2:12, la palabra de Dios nos está hablando, hermano, el significado de este octavo día y el significado de esta circuncisión. ¿Sí? Por eso dice Pablo, Colosenses 2:12, sepultados con el bautismo, la circuncisión, en el cual fuiste también resucitados. Ahí está el octavo día, mediante la fe en el poder de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, nosotros no podemos tener la circuncisión sin la resurrección. Sin la resurrección, hermano, no hay circuncisión. Amén. La circuncisión se tiene que hacer en resurrección. Amén. La circuncisión, hermano, siempre nos va a llevar a la resurrección. Eso es lo que sucede, hermano, cada vez que una persona se bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese momento esa persona resucita, pero a la misma vez muere. Si tú te das cuenta, muere y resucita. ¿A qué muere? A esa vieja naturaleza. Pero resucita, hermano, en una nueva creación, Amén. Entonces, la muerte, hermano, introduce a la gente a la resurrección. ¿Sí? Si tú te das cuenta ahí en Primera de Tesalonicenses 4 dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, tú te das cuenta que sin una muerte no puede haber una resurrección. Si nosotros no morimos a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, no podemos resucitar como un nuevo hombre. Si nosotros no nos despojamos, hermano, de nuestras viejas prendas, de nuestras viejas vestimentas, no podemos vestirnos con las vestimentas del nuevo hombre. Porque Dios nos dio unas nuevas vestimentas. Y cuando la Escritura habla de vestimentas, no se está refiriendo a el vestir físico, sino se refiere, hermano, al fruto del Espíritu Santo, a las manifestaciones divinas del Espíritu Santo. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Amén. Entonces, el bautismo, hermano, fue el que nos introdujo a una resurrección en Cristo. Amén. Para yo poder estar en resurrección, vivir en resurrección, necesito poner fin al viejo hombre. Entonces,
los que estamos en Cristo, hermano, los que vivimos conforme al nuevo hombre, los que nos hemos vestido de esas nuevas vestimentas, vivimos en resurrección, amado. Vivimos en resurrección. Y esta resurrección solamente es una sombra, un tipo, una figura de la verdadera resurrección. Amén. Entonces, nosotros seguimos siendo nosotros mismos, ¿sí? Exteriormente a lo mejor ya nos hacemos más viejos, ¿verdad? Pero interiormente, hermano, hemos resucitado. Amén. Interiormente somos otra persona. Somos otra persona, hermano. Mira, hay una, ¿cómo se dice? Una adoración, una alabanza que dice, ¿cómo dice? Aunque no lo pueda ver, algo así dice, Dios está obrando. Entonces, muchas de las veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta lo que Dios ha hecho en nuestro interior, en nuestra persona, ¿verdad? Pero Dios, hermano, todos los días, dice su gracia se renueva cada mañana, y eso significa, hermano, que Dios todos los días nos está renovando. Todos los días Él está haciendo cosas nuevas en nosotros, en nuestro interior. ¿Sí? A lo mejor igual el día de hoy tú te puedes dar cuenta que ya no eres tan intolerante. A lo mejor te puedes dar cuenta, ¿verdad? A través de tu caminar con el Señor y del proceso que has llevado. A lo mejor el día de hoy tú alcanzas a discernir, pues que ya no eres tan intenso, qué sé yo, hermano, ¿verdad? Pero Dios ha hecho cosas en nuestra vida, aunque las otras personas a veces, y dices que eres cristiano, mira cómo andas, ¿sí? Pero Dios, hermano, Dios todos los días obra en nuestra vida. Amén. Otra cosa importante, hermano, para yo poder cumplir el propósito de Dios, tengo que estar en resurrección. Tengo que tener puesta la vestimenta del nuevo hombre, si no, no voy a poder cumplir el propósito de Dios. Amén. Y muchas de las veces, hermano, decimos, pero ¿por qué a mí se me hace tan difícil aceptar la voluntad de Dios? Se acabó la pila, acá está el repuesto. ¿Por qué se me hace tan difícil aceptar la voluntad de Dios, amado? ¿Quieres que te diga por qué? Porque no traemos puestas las vestimentas correctas. ¿Sí? A lo mejor a veces me la pongo y a veces me la quito. Entonces, es bien importante, hermano, esta parte. ¿Sí? Solamente yo voy a poder cumplir el propósito de Dios, ¿sí? En resurrección. Y si yo estoy en resurrección, hermano, vivo conforme al nuevo hombre. Porque ese es el fruto. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay personas que, por ejemplo, o hay un dicho, ¿verdad?, que dicen, ay, hasta sentí que volví a nacer? Cuando pasas algo así medio difícil, ¿verdad?, no sé, muchas de las veces la gente se enferma por un tiempo y después se compone y, ay, hasta me sentí como que volví a nacer. ¿Sí? Entonces, ese nuevo hombre se tiene que manifestar. Las nuevas vestimentas, hermanos, las tenemos que mostrar. Acuérdate que dice la Escritura, somos cartas abiertas. ¿Sí? ¿Y qué es una carta abierta? Tú puedes ver su contenido, pero si está cerrado, no vas a ver nada. Entonces, el viejo hombre, por así decirlo, una carta cerrada, hermano. Pero un
una carta abierta. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, entonces nosotros dejar de vivir conforme a ese viejo hombre? Porque siempre vamos a vivir conforme en nuestras fuerzas. Y nosotros en nuestras fuerzas, hermano, no podemos hacer absolutamente nada que complazca a Dios. En tus fuerzas tú vas a hacer cosas que van a complacer al hombre. ¿Sí? En tus fuerzas tú no vas a hacer cosas que complazcan a Dios, pero al hombre sí. Entonces, lo importante es buscar, ¿verdad? Dice la Escritura, todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Es decir, todo lo que tú hagas, que sea con la finalidad de que tú agrades al Señor, de que tú agrades a Dios, de que Él se satisfaga. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que la circuncisión, hermano, equivale al bautismo del Nuevo Testamento. La circuncisión del Antiguo Testamento equivale al bautismo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Colosenses 2:11 nos lo dice, hermano. Vamos otra vez a Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ese es lo que hace el bautismo, ¿sí? En mi persona. Echa fuera el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? Ese cuerpo, ese viejo hombre, hermano, es echado fuera, ¿sí? Entonces, el bautismo, hermano, y la circuncisión tienen el mismo propósito: anular nuestro ser natural e introducirnos en la resurrección. Ese es el propósito del bautismo. ¿Por qué, hermano, nosotros, después de haber creído en el Señor Jesucristo, fuimos bautizados? ¿Por qué tomamos la decisión de bautizarnos? ¿Cuál fue el motivo? Porque esa es una decisión, ¿verdad? ¿Por qué tomamos esa decisión? Para nacer de nuevo. Porque nos dimos cuenta, hermano, sí, que nuestro viejo hombre había sido crucificado. Y si fue crucificado, yo ya no puedo vivir. ¿Sí? Ya no, hermano, ya no debo de vivir, no puedo vivir conforme a ese viejo hombre. Amén. El que tú te des cuenta, hermano, que tú tienes que ser sepultado, que ese viejo hombre tiene que ser sepultado, te va a facilitar la nueva vida que Dios nos ha dado. Pero es algo que tenemos que entender, hermano. Esa naturaleza ya fue sepultada. ¿Sí? Esa naturaleza ya murió. Amén. La parte natural de Adán ya murió, hermano. Se quedó en la cruz. Se quedó el día que tú fuiste introducido en las aguas. Ahí se quedó. Entonces, ¿para qué andar cargando el muerto, hermano? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Para qué cargar el muerto? Hoy en día, hermano, nosotros más que nada sabemos los tiempos que vivimos. Sabemos los tiempos que vivimos, hermano, y yo les he dicho, no solo aquí en la congregación, también allá las personas afuera, no estamos en tiempos como para estar anhelando y deseando cosas. Tenemos que preocuparnos por nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro caminar, hermano, por la relación que nosotros estamos teniendo con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar, hermanos, a mostrar
encontrar una vida digna, a que nosotros, hermano, buscar agradar a Dios. Amén. Entonces, el asunto aquí es, hermano, que nosotros ya fuimos bautizados, ya fuimos revestidos del nuevo hombre, y ese nuevo hombre tiene que vivir. ¿Quién es ese nuevo hombre? ¿Sí sabes quién es ese nuevo hombre? Cristo. Ese nuevo hombre, hermano, es el que todos los días se está desarrollando dentro de ti. Ese nuevo hombre, hermano, representa la vida de Cristo, la vida de Dios, la naturaleza de Dios que fue impartida, que fue introducida en cada uno de nosotros. Y ese nuevo hombre, hermano, es esa nueva vida que nosotros tenemos que vivir. Amén. ¿Cuántas de las veces la gente dice, me voy a cambiar de ciudad para empezar de nuevo desde cero? O sea, una nueva vida, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos, hermano, que la nueva vida es Cristo, entonces ya la tenemos. Hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, hay que valorarla, hay que cuidarla. ¿Por qué crees que dice, cómo dice la escritura, el que cuida su vida la perderá? ¿Cómo dice esa escritura, amado? ¿Cómo? ¿Qué cita bíblica es, hermana? El que pierda su vida, ¿sí dice así, verdad? Ahorita lo encontramos aquí. Dice Mateo 16, 25, ¿verdad? A ver, Mateo 16, 25. Mateo capítulo 16, versículo 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces te das cuenta que nosotros, hermano, con el bautismo perdimos nuestra vida. O sea, no morimos físicamente, sino a la vida natural que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. ¿Sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, nosotros perdimos nuestra vieja manera de vivir y encontramos una nueva manera de vivir. Lo que es el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, esa nueva vida hay que vivirla, hermano. Hay que disfrutarla. Hay que gozarla, hermano, hay que valorarla, hay que cuidarla. Amén. Porque es algo que Dios nos dio, esa nueva vida, hermano, esa es la salvación. Esa es la salvación. Y la salvación, hermano, la tenemos que disfrutar. La salvación se tiene que disfrutar, hermano. Nos tenemos que gozar en esa salvación. ¿Sí? Porque de otra manera, pues no estamos disfrutando a Cristo. Cristo es la salvación. ¿Sí? Él es el camino, Él es la vida. Tenemos que disfrutarlo, hermano, ¿verdad? Acuérdate que ese es un disfrute eterno. Ese es el gozo. Ese es el gozo, hermano. Entonces, en nuestro viejo hombre no hay gozo, no hay, ¿cómo se dice? Paz. Son cosas pasajeras, nada más, momentáneas. ¿Sí? Pero en Cristo, hermano, todo es eterno. El gozo, la paz, hermano. Dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
movimiento. Entonces el día de hoy, hermano, experimentar esas partes, ¿verdad? Te digo, vivimos tiempos difíciles, hermano. Yo pienso que si tú vas a las congregaciones están vacías. La gente ahorita anda allá de compras, se van de vacaciones, ¿verdad? Se apartan. Mira, yo me acuerdo que decía un pastor, que lo conocemos, ¿verdad? Estas fechas de diciembre, hermano, son el éxodo de las congregaciones. ¿Sí sabes por qué el éxodo? Porque la gente se va, hermano, de las iglesias. Y ya hasta enero, febrero vuelven a venir. Entonces, es triste, pero pues así son las cosas, hermano. Nosotros tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir luchando, hermano, para obtener ese galardón, para obtener esa corona, hermano, de justicia, ¿verdad? La cual, dice la Escritura, le será dada ¿a quiénes? A los vencedores. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar gracias al Señor por este tiempo, ¿verdad?, que nos permitió pues venir en este día, hermano, que para muchos es un día importante del año, ¿verdad? Pero para nosotros, hermano, todos los días son importantes, porque todos los días, hermano, estamos en la presencia del Señor, porque todos los días, hermano, estamos buscando, ¿verdad?, tratando de vivir a Cristo, hermano. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hora por este tiempo, hermano. Amado Dios, que tú nos permitiste venir delante de tu presencia, Señor, a alabar, a glorificar tu nombre. Te damos las gracias porque tú nos permitiste en esta hora, Señor, disfrutarte a ti a través de esta palabra, Señor, que tú impartiste. Te damos las gracias, Señor. Sabemos que ha sido de edificación, Señor, para nosotros, para nuestro espíritu, para que el cumplimiento de tu plan y de tu propósito, Señor, se siga llevando a cabo. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues edificando nuestra vida, Señor. Que tú, bendito Dios Todopoderoso, sigues formando tu carácter, Señor, en cada uno de nosotros, así como en toda la iglesia, Señor, corporativa. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se acabó la fiesta.